Lo escuchaba hace un ratito a Cristian Carrillo, anunciando que hay, remarcaciones en las listas de precios. Y esto tiene que ver con una serie de aumentos de precios preventivos que estarían haciendo las empresas, en este caso basándose en la escasez de dólares y de energía o el eventual encarecimiento de la energía. Siempre hay una excusa, ¿no? Siempre hay una excusa para hacerle bullying al bolsillo del trabajador, al salario. Dicen que en mayo, que arrancan estas nuevas listas de precios, se puede proyectar una inflación todavía mucho más alta, que como ustedes saben es un promedio, así que quizá estemos siempre en el orden del 5, el 6, el 6%. Todo eso anualizado da una cifra escalofriante, pero me quedé con este concepto de los aumentos preventivos, ¿no? El aumentar por las dudas. Y lo difícil que es para las personas que vivimos de ingresos y de ingresos fijos, ordenarnos, ¿no? Organizar el día a día, semana a semana, el mes a mes. Ni qué decir el año, ¿no? Ni qué decir el año. Las empresas en este caso pueden actuar preventivamente. La pregunta es, ¿qué hace el resto? Bueno, ayer Cristina saludó a la bancaria porque logró una paritaria del 60%. Hoy comentábamos que los vigiladores privados tuvieron un aumento de casi el 90%. Pero siempre no solamente la sensación, la realidad es que los salarios van muy de atrás. Recuperan el que tiene porte, el que tiene espalda, el sindicato que está sobre un rubro, una actividad en auge, tiene mayores posibilidades, obviamente, de pelear en esa paritaria. Otros que están un poco más deprimidos, no tienen esos niveles de aumento, es mucho más pauperizado el asunto. Se ha hecho muy difícil vivir, se hace muy difícil vivir en estas condiciones para millones de argentinos y de argentinas. El 40% de pobreza que nosotros tenemos tiene que ver con esto, con trabajadores que no llegan a fin de mes, con trabajadores que no pueden comprar la canasta alimentaria básica, con sueldos que aún siendo sueldos en blanco, es decir, registrados, sirven hasta una altura del mes, pero no sirve para el resto de las cosas. Nosotros se hace casi siempre mucho eje en el tema alimentos, cosa que es verdad, es lo que más aumenta. En buena medida eso explica el índice. Pero hay abusos de todo tipo y en todo tipo de rubros, ¿no? Las telecomunicaciones es uno de ellos, la medicina prepaga es otro, todo sale caro. No solamente los alimentos, todo se va encareciendo. Hay situaciones que son como consideradas de consumos de sectores medios, entonces quizá no se pone tanto el foco allí, pero también a los sectores medios le está costando, no solamente a los trabajadores, sino sectores medios que son comerciantes, son profesionales, y también les cuesta mucho llegar a fin de mes. Y la verdad es que no dejan de pagar sus impuestos o tratan de seguir pagándolos, tratan de no caer en su calidad de vida. La verdad es que no es buena noticia que la clase media de un país se pauperice. No es buena noticia. La clase media es motor de un montón de actividades, montón de actividades, y genera también trabajo, consumo, es decir, hace un aporte a la economía sustancial, muchas veces la economía de servicios, un aporte sustancial, ¿no? El peronismo siempre ha sido un constructor de clase media. Hay una imagen que está muy bien, asocia el peronismo a los sindicatos, a los trabajadores, a las trabajadoras, pero la verdad es que todas las políticas del peronismo lo que hicieron fue fabricar clase media. El acceso a la educación, el salario digno, las vacaciones, los aguinaldos, la estabilidad laboral, todo eso es un gran promotor de clase media. Vos sumás eso y la educación pública y vas a explicar por qué Argentina hace una diferencia en relación a cómo fue el desarrollo de América Latina en general y su vínculo con, no solamente con la economía, sino con la cultura, con la política, los niveles
de incorporación a derechos que tiene la Argentina son altos históricamente, producto de las luchas, producto de los gobiernos nacionales y populares, producto de la democratización del acceso a cosas que en otros lugares se tornan un poco más complejas, ¿no? La jubilación, por ejemplo. Y todo eso me parece que hoy no está demasiado presente en muchos de los discursos. Sí está, y yo considero que es lo más urgente, claro que sí, aquellos sectores que, por ejemplo, el Estado tiene que asistir para que puedan alimentarse. Pero ojo que cuando hablamos de trabajadores pobres o trabajadores que no llegan a fin de mes o que no logran alcanzar la canasta alimentaria, estamos hablando también de muchos y muchas que son de familias que vienen de la clase media y son clase media pauperizada. Sectores medios pauperizados. ¿Por qué? Y porque un trabajador bancario en la Argentina es clase media, claro que sí. Y puede ser que se haya tercerizado una actividad, puede ser que haya pasado algún tipo de modificación, algún tipo de oferta, o todavía no están conveniados como corresponde, lo que sea, y están percibiendo salarios que no son, no solamente los que marca el convenio, sino salarios que les permitan recuperar el poder adquisitivo perdido durante el macrismo y un poquito más. Bueno, durante el macrismo y un poquito más. De todos modos, estos aumentos preventivos de los que estábamos hablando, que son realmente muy peligrosos para la situación que se vive, donde nosotros tenemos una inflación muy alta y todo esto, la verdad que no coopera en nada a bajarla, son las herramientas que tiene el Estado a su alcance, necesarias, indispensables de aplicar si uno pretende que esto no ocurra, ¿no? Pero también es cierto que estos rubros, los sectores alimenticios, por ejemplo, este tipo de empresariado que define los formadores de precios, saben que actúan con el respaldo de una hoy de una legalidad bastante puesta en cuestión, ¿no? Que es que va a haber una justicia salvadora que les va a poner un amparo o les va a poner una cautelar cuando, por ejemplo, el gobierno quiera aplicar la ley de abastecimiento. Entonces, así es fácil aumentar precios, teniendo una corte como la que tenemos, que es una corte corporativa, que es una corte integrada por juristas que funcionan como si fueran abogados de las grandes empresas y no están al servicio de la democracia, sino que están al servicio de un núcleo muy concentrado de la riqueza en la Argentina, que le impone al resto de forma casi patoteril, diría yo, una negación de justicia, ¿no? O sea, son los que deberían proveer justicia y sin embargo la niegan en los hechos, porque darle siempre la razón al poderoso no es una manera de hacer justicia, o mejor dicho, es la peor manera de hacer justicia, que la injusticia. Por lo tanto, hoy yo espero que a la tarde haya muchísima gente reclamando por la renuncia de Rosati al Consejo de la Magistratura, pero también para que haya o exista la posibilidad de generar un clima social que permita iniciar el juicio político a la Corte o iniciar una discusión en donde se defina la ampliación de su integración, algo que cambie el statu quo. El statu quo hoy hace que la mayoría de los argentinos estemos desguarnecidos frente a los hechos injustos, casi en términos inversamente proporcionales a lo protegido que se sienten aquellos formadores de precios que preventivamente aumentan bienes esenciales para la vida de las personas, desconectando de la realidad de todos los días, desconectando de la comunidad en la que viven, pretenden ser o ganar más dinero del que habitualmente ganan en una situación de crisis, yo diría inédita. Pocas veces ha habido una pandemia, luego una guerra en un tiempo tan corto, y esto ha impactado tan mal en las finanzas de todo el mundo, ¿no? Pocas veces. Y sin embargo, en este momento extraordinario, fuera de lo común, están pensando en cómo redoblar sus ganancias, en cómo seguir incrementando su riqueza y en cómo de algún modo también seguir empobreciendo al resto.
Las herramientas de las que dispone el Estado creo que hay que aplicarlas con más fuerza de las que se aplican. No tengo ninguna duda de que este es un gobierno que después de un tiempo ha demostrado tener mucha vacilación frente a algunos asuntos, muchas miradas contrapuestas. Ayer yo escuchaba al vicejefe de gabinete aquí en la radio, Neme, el segundo de Mansur, y no está a favor de las rentas inesperadas, del aporte de las rentas inesperadas que plantea el propio ministro de Economía, Guzmán. Y todas esas señales, imagínense, para los formadores de precios son panzada. Si encima tenés esas controversias en el gobierno que tiene que aplicar las leyes o impulsarlas, y por el otro lado, además tenés una Corte Suprema, y cada vez que el gobierno mueve un alfil en el tablero, dice, eso es ilegal, es inconstitucional, están violando a la madre patria. Es muy difícil gobernar así. Y el que tiene que poner orden acá, ¿saben qué? No es solamente el presidente, sus ministros. No, el que tiene que poner orden acá es el pueblo. El pueblo tiene que patalear, tiene que salir y mostrarse, y frente a estos asuntos, exigir que, por ejemplo, haya una Corte Suprema de Justicia, comando de gente que quiera darle una vida más justa a la gente y no más justa o más enriquecida a los mismos de siempre. Entonces, me parece que estamos ante un cambio de percepción acá muy necesario. Y es que si nosotros no tomamos en las manos ciertas protestas y hacemos en consecuencia, muy probablemente nada cambie y sigamos en este sopor que es realmente muy dañino, porque va licuando, va sacándole sustancia a la palabra democracia para transformarla en un sistema más, y en apenas en un sistema más de dominación, donde la mayoría está disgustado, insatisfecho, pero que no se puede hacer esto o no se puede hacer lo otro, porque si no vamos a estar peor. Ese estado de insatisfacción es el que realmente complica, deteriora y vacía de contenido y significado a la palabra democracia. ¿Qué tiene que ver entonces la Corte con la góndola? Bueno, tiene que ver absolutamente todo. En un país más justo, aquellos que todos los días abusan de sus posiciones dominantes serían castigados por una justicia que en la Argentina no existe. Por eso hoy la marcha tiene que ser multitudinaria, porque si es multitudinaria vamos a estar más cerca de controlar a los oligopolios, y una vez que eso ocurra vamos a estar más cerca de volver mucho más equilibrada la relación precios y salarios, y que no se disparen casi siempre uno en contra de los otros. ¿Sí? Que los precios le dejen de hacer bullying a los salarios es una manera de decir que cese el abuso oligopólico protegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra aquellos que vivimos de un ingreso y de un ingreso fijo, que somos la gran mayoría del país.